Disidentes emigran a América. El descontento y la miseria impulsaron a muchos ingleses, acaso los mejores y con mayor deseo de justicia y de libertad, a buscar al otro lado del océano un hogar en que pudieran vivir, a tenor de sus leyes y según su conciencia. La colonización de la Nueva Inglaterra tuvo como causa primordial el despotismo de Strafford y de Laud. Los primeros emigrantes habían salido de Inglaterra durante el reinado de Jacobo I, en otoño de 1620. Zarpaba de Plymouth un barco hoy mundialmente célebre, llamado Mayflower, Flor de Mayo, con unos 100 puritanos a bordo. Después de un viaje de 3 meses desembarcaban en las costas de Massachusetts, donde hoy se levanta una segunda ciudad de Plymouth. Aquellos primeros colonos, posteriormente llamados los padres peregrinos, eran hombres rudos que sabían hacer frente a las dificultades. Estas, desde luego, no faltaron, pues en menos de 6 meses las enfermedades, en particular el escorbuto, redujeron a la mitad los efectivos de la expedición. Los descendientes de aquellos son considerados aún hoy como el núcleo histórico del pueblo norteamericano. En Virginia, la colonia nacida durante el gobierno de Isabel, la reina virgen, el porcentaje de los que habían sucumbido eran más elevados que en Massachusetts. Durante los 10 años transcurridos de 1630 a 1640, el Nuevo Mundo acogió también a cierto número de católicos desamparados legalmente en su propia patria, que fundaron Maryland, así llamado en honor de la reina católica de Inglaterra, Enriqueta María. A la mayor ciudad de la colonia se le dio el nombre del jefe de la expedición, Lord Baltimore. Desde la expedición de los padres peregrinos existían también razones económicas y sociales que se unían a los motivos religiosos para provocar la emigración. En el transcurso de los años serían especialmente las primeras las que iban a mantener dicha corriente migratoria, y más tarde el primer objetivo de los emigrantes había de consistir en dar un hogar a la mujer y a los hijos en un país donde no tuvieran que vivir humillados por los grandes terratenientes ingleses. El compromiso escocés. La sentencia promulgada con la ocasión del litigio de Hampden había conferido a Carlos I independencia económica con respecto al Parlamento, evitándole tener que soportar lo que Laud llamaba el espectáculo, es decir, las reuniones de los representantes del pueblo, pero el futuro demostraría que aquel juicio, en apariencia tan favorable al monarca, sellaba en realidad su trágico destino. El odio hacia la corona se propagó a todos los sectores de la población y adelantó el momento histórico de los grandes disturbios. Fue precisamente en Escocia, el reino hereditario de los Estuardos, donde prendió la llama de la revolución. Las tentativas de Laud para imponer la liturgia anglicana a aquellos calvinistas acabó en un completo fracaso. El pueblo se sublevó el mismo día que debía aplicarse el ritual anglicano en el culto por vez primera. Iniciando en Edimburgo, el motín se propagó al resto del país. Cuando el rey y Laud intentaron imponerse por la fuerza, todo el pueblo escocés experimentó, en virtud del Covenant o compromiso de 1638, a luchar hasta la muerte contra toda tentativa de modificación de la verdadera fe. Carlos y Laud titubieron un instante ante tan absoluta unanimidad de la masa popular. El rey consideró hábil política permitir a los escoceses que procedieran a la reunión de un gran sínodo en Glasgow, al cual deberían rendir cuentas los obispos de Escocia acerca de su colaboración en los cambios efectuados en la organización interna de su iglesia. Ahora bien, únicamente fueron autorizados a formar parte del sínodo los mayores enemigos de los obispos. Comparecer en calidad de acusado ante tal asamblea equivalía a ser condenado sin la menor defensa, y en consecuencia los obispos se negaron a reconocer la competencia de aquel tribunal. A tal efecto, apenas constituido éste, fue disuelto por mandato del rey. Ante esta orden, el gran sínodo no quiso obedecer. Por unanimidad, la asamblea afirmó que representaba un poder tan sagrado como el del rey, porque era el poder de la Iglesia de Dios. Siguieron a ello diversas resoluciones que suprimían todas las modificaciones recién efectuadas en la escueta jerarquía presbiteriana de la Iglesia de Escocia. Los obispos que habían colaborado con Laud fueron simplemente excluidos de dicha iglesia. Disidencia en Escocia. Carlos I se hallaba enfrentado en aquel momento ante la más importante decisión de su vida. Había dado un paso atrás, y si retrocedía otro se vería obligado a hacer concesiones peligrosas, no solo en Escocia, sino también en Inglaterra. La confrontación entre el rey y sus súbditos escoceses debía forzosamente dirimirse por medio de las armas.
En la primavera de 1639, Carlos invitó a todos los británicos fieles a reunirse en torno de su estandarte, en York. Más de 20.000 hombres respondieron al llamamiento de su soberano y emprendieron la marcha hacia la frontera escocesa, pero el ejército carecía de entusiasmo por la causa real, por estar convencido de que el enemigo tenía razón y el derecho de su parte. No fue necesario entablar batalla alguna para llegar a una decisión. Mediante un acuerdo pacífico se decretó el licenciamiento de ambos ejércitos, el establecimiento de un parlamento y de un gran sínodo libre para el buen funcionamiento de la Iglesia de Escocia. Este nuevo sínodo, reunido en Edimburgo, se atuvo a las resoluciones votadas el año anterior por el sínodo de Glasgow, y entonces el parlamento escocés exigió en nombre de todo el pueblo una autonomía política casi total. Al llegar a tal punto, por consejo de Strafford y de Laud, Carlos decidió emprender una nueva intervención armada contra los escoceses. Por su parte, y en vista de que el rey se negaba a sancionar sus decisiones, el Parlamento de Escocia declaró que sus decisiones eran válidas, incluso sin necesidad de confirmación regia, y lanzó una ofensiva contra Inglaterra. Las tropas escocesas franquearon la frontera sin hallar la menor resistencia. Habían distribuido previamente proclamas en las que afirmaban que Escocia luchaba en favor de todo el pueblo británico. La primera formación militar inglesa que encontraron a su paso depuso las armas, dejando el camino libre a los escoceses. Ante esta situación, Carlos no tenía otro recurso que volver a convocar el Parlamento. El Parlamento Largo. El Parlamento, que se reunió en Londres en otoño de 1640, recibió el nombre de Parlamento Largo, para distinguirlo del Parlamento que lo había precedido durante el mismo reinado, denominación ciertamente bien merecida, ya que prolongó sus funciones hasta 1653. Por otra parte, la Cámara Baja demostraba una hostilidad nada disimulada contra el régimen de los Estuardo. Los lores y obispos de la Cámara Alta no se atrevían a desarrollar iniciativa alguna. La oposición a la majestad británica estaba dirigida por Juan Pym, miembro de la Gentry inglesa, que poseía todas las cualidades requeridas para convertirse en uno de los mayores caudillos parlamentarios de la historia. Pym lograba tanto prestigio gracias a su talento de orador, a su energía y a su atractivo personal, y no tenía intención alguna de suplantar al rey o a la Cámara de los Lores, sino que buscaba el justo equilibrio de las fuerzas. La malquerencia que venía acumulándose desde hace años contra Strafford, considerado como la encarnación del despotismo real, estalló abiertamente entre los comunes. Un día se dirigía Strafford a una reunión de los lores cuando fue detenido en virtud de una acusación de traición que Pym había pronunciado contra él en la Cámara Baja. Lo despojaron de su espada y lo condujeron a la Torre de Londres. Pocas semanas más tarde, el arzobispo Laud era llevado a la misma prisión por idénticos motivos. Strafford se defendió con mucha habilidad, pero sus esfuerzos fueron vanos, ya que su sentencia estaba previamente dictaminada, incluso antes de su detención. Strafford murió con el mismo orgullo y altanería que demostrara en vida. Según un testigo, cuando Strafford se encaminaba al cadalso, más parecía un general al frente de sus tropas que un condenado a muerte. En el momento en que Strafford salía de la torre, el arzobispo Laud se encontraba, según dicen, a la ventana de su celda. Extendió las manos para bendecir a su viejo amigo y luego cayó desplomado sin conocimiento. Después de 4 largos años de angustiosa espera, Laud sufriría la misma suerte que Strafford. Hasta su postrer día, Carlos I habría de experimentar la amargura y el remordimiento de haber firmado la sentencia de muerte de su más fiel colaborador. Al verse abrumado por la desgracia, vio en ella el castigo de Dios por la debilidad que demostró al entregar a Strafford a merced del Parlamento. La rebelión irlandesa. La caída de Strafford significó el término del régimen de terror en Irlanda. El odio de los oprimidos contra aquellos invasores de otra raza y otra religión se inflamó de nuevo. Los monjes predicaban que debía darse muerte a todos los herejes, pero los colonos ingleses nada sospechaban de los planes que tramaban los irlandeses durante aquellas oscuras noches de otoño. La crisis estalló el día de San Ignacio de 1641, en el momento en que los aborrecidos invasores se hallaban en sus iglesias. En pocas horas fueron asesinados millares de ingleses como en el primer acto de un drama sanguinario. Algunos historiadores ingleses detallan que un tal Roberto Moore de Ballinagh, propietario en otro tiempo de extensos dominios que habían sido repartidos entre colonos ingleses, se puso de acuerdo con otros antiguos jefes de la isla para asaltar a la misma hora todos los hogares extranjeros y hacerse dueños del fuerte de Dublín, que contenía armas para 12.000 combatientes.
Aprovechando las favorables circunstancias que se les ofrecían, se sublevaron. En su sed de venganza asesinaron a los ingleses en número de 40.000, según unos, y muchos más, según otros. Las casas fueron incendiadas e incluso el ganado exterminado. Los temibles hombres del clan del Ulster, que obedecían a Felim O'Neill, destacaron por su ferocidad. Robert Moore comprendió que era más fácil inflamar sublevaciones que dirigirlas. Con todo, se preparó para resistir desesperadamente junto con los demás jefes irlandeses, formando una asociación nacional a tal efecto. Pero Inglaterra reaccionó con vigor y la rebelión fue aplastada, pese a los problemas políticos internos que tanto afectaban al país. Otros historiadores, como Lingard, tratan de atenuar la violencia de la rebelión irlandesa, alegando que los insurrectos querían expulsar y no asesinar a los colonos, que la matanza estuvo lejos de ser tan horrible y que no fue concertada de antemano. Al enterarse de la agresión irlandesa, un alarido de ansiedad y de horror se elevó en la Inglaterra protestante y anglosajona. Llegó a murmurarse que el rey y su esposa católica eran cómplices de aquella matanza. La contienda política que empezaba a hacer estragos en el país no enfrentaba solo al rey contra el parlamento, sino también a dos doctrinas religiosas absolutamente irreconciliables. El problema religioso era todavía más complicado que el problema político. Carlos I no veía medio de escapar al dilema: o restablecía su autoridad por la fuerza o se convertía en un fantasma de rey. La Revolución Inglesa. El triunfo de los comunes. Eliminado Stratford, el Parlamento votó y aprobó muchas resoluciones orientadas, todas ellas a hacer definitivamente imposible un régimen de absolutismo, como el desarrollado hasta entonces por Carlos I. La Cámara Estrellada y la Alta Comisión fueron suprimidas. En lo sucesivo, ningún inglés sentiría ya el temor de que le cortaran las orejas por sus convicciones religiosas, que lo marcaran con hierros candentes, lo expulsaran de su casa, lo arrojaran en un calabozo. A mayor abundamiento, el derecho de la representación nacional a canalizar los impuestos quedó garantizado contra toda arbitrariedad regia. Se decidió, entre otras cuestiones, que el Parlamento celebraría sesiones cada 3 años y no aprobaría jamás ni un solo impuesto aplicable más allá de un periodo determinado y nunca excesivamente prolongado. Tales medidas hubiesen evitado la Revolución Inglesa si Carlos se hubiera sometido lealmente a la voluntad del pueblo, pero le resultaba imposible renunciar a sus principios absolutistas. El monarca imaginaba sin cesar nuevos medios para apoderarse otra vez de aquel poder absoluto que hubo de ceder. Un día acusó a Pym, Hampden y otros 3 miembros destacados de la oposición parlamentaria porque, según él, se habían puesto en contacto con los escoceses para conseguir y preparar una traición, acusación que no causó efecto alguno en la mayoría del Parlamento. Entonces Carlos se dejó convencer por la reina, mujer desorientada, aunque impulsiva y enérgica, y adoptó una medida que sería fatal para los destinos de la corona. Intentó detener personalmente a los acusados. «Cobarde», cuentan que le dijo Enriqueta, «anda a buscar esos pillos y tráelos por las orejas o no volverás a verme en tu vida». Carlos, tan enamorado de su mujer, reunió unos centenares de partidarios armados, se dirigió a la Cámara de los Comunes y entró solo en la sala de sesiones, dejando su escolta fuera, pero no halló a los que buscaba. Los 5 acusados habían tenido tiempo de ponerse a salvo. Aquella visita del rey en calidad de intruso constituía un grave atentado a los privilegios de la representación nacional. La Cámara nunca le perdonaría tamaña ofensa. El incidente provocó tanta indignación que Carlos juzgó preferible mancharse a Windsor. Al día siguiente, cuando el monarca había ya salido del palacio de Whitehall, Pym y sus 4 colegas volvieron en triunfo a la Cámara de los Comunes. Con escenas de este género, la ruptura entre la corona y el parlamento era irremediable y ambos partidos llamaron al pueblo inglés a las armas. La guerra civil estallaba en el verano de 1642. Caballeros y cabezas redondas. En lo sucesivo, Inglaterra quedó escindida en 2 campos. El partido del rey, compuesto en su mayoría de nobles, adoptó el nombre genérico de caballeros. En cambio, los soldados del parlamento recibieron el sobrenombre de cabezas redondas, porque muchos de ellos llevaban el cabello muy corto para distinguirse precisamente de los miembros de la aristocracia. Los conflictos religiosos desempeñaron un papel bastante importante en esta revolución, razón por la cual ha merecido el apelativo de Revolución Puritana. Por regla general, los puritanos se adhirieron a las fuerzas del parlamento, mientras que los anglicanos y católicos se agruparon en torno al rey.
En los primeros años de la guerra, la formación militar de los caballeros le proporcionó algunas ventajas. Pronto se puso en evidencia que los puritanos no se hallaban en condiciones de resistir por sí solos al rey, en consecuencia necesitaban encontrar a toda costa aliados. En 1643, Pym firmó un tratado con los escoceses que aseguraba a los cabezas redondas una valiosa asistencia militar. Esta fue la última contribución de Pym a la causa parlamentaria, ya que el gran conductor parlamentario murió a fines de aquel mismo año. Pym expiró pobre, sin poseer ni una sola moneda, después de haber consagrado toda su existencia al bienestar de su pueblo. Fue sepultado con gran pompa en la capilla funeraria de Enrique VII. 6 meses antes, el bando parlamentario había sufrido